El Cerro Grande es un lugar del departamento de Cabañas en El Salvador, muy poblado actualmente. Está lleno de colonias y vecindarios, con lindas plazas y calles asfaltadas. Pero hace muchísimo tiempo apenas se encontraban asentadas ahí algunas cuantas casas repartidas a mucha distancia unas de otras. La única forma de civilización más cercana era el pueblito de San Carlos, que se encontraba asentado a las faldas de dicho cerro. Pues en una de esas exiguas casas vivía una pareja de campesinos llamados Petra y Antonio. Petra se encontraba en el 9º mes de su primer embarazo y estaba pronta a dar a luz. Por esa razón la madre de Petra, Aminta, se había instalado en la casita de la joven pareja con la intención de ser un apoyo para Petra en el momento del alumbramiento. Aminta cuidaba de Petra mientras Antonio se iba todo el día a trabajar la tierra que le pertenecía a un hacendado que lo había contratado como jornalero de sus cultivos. Por esto, Antonio salía muy de mañana hasta la finca del hacendado, donde preparaba una yegua bermeja con la que se transportaba hasta donde estaban las tierras que trabajaba. El terrateniente era un hombre muy rico que poseía enormes extensiones de tierra, algunas desconocidas por él mismo. Esas tierras vírgenes eran ideales para obtener buenas cosechas. Por eso, al joven Antonio le tocaba recorrer largos caminos y senderos hasta llegar al lugar donde estaban los sembradíos. Antonio se preocupaba mucho por Petra, pues cada día que pasaba podía ser el día que le tocara parir y la comadrona del caserío vivía a muchas casas de distancia. Lo único que lo consolaba era la presencia de Aminta en la casa. Pues pasó una noche que Petra entró en labor de parto. Entonces, Antonio, actuando con rapidez, salió de la casa en busca de la comadrona, dejando a su mujer al cuidado de la madre. Por el camino, apenas alumbraba con una lámpara de aceite. A pesar de eso y de lo escarpado de los senderos, Antonio no detuvo su paso. Sin embargo, durante el recorrido, podía sentir como si alguien lo estuviera persiguiendo, mas cuando intentaba mirar a su alrededor, nada extraño veía. Aún con esa sensación extraña, Antonio llegó a la casa de la partera, quien preparó algunas pertenencias en una cesta y se fue junto con el muchacho a asistir a la parturienta. Y durante el camino de vuelta a la casa, Antonio dijo a la comadrona de nombre Juana: «Señora Juana, ¿no siente algo extraño en el ambiente? Como si alguien nos estuviera mirando desde atrás de los cercos del camino». Doña Juana miró a su alrededor. Entonces una brisa helada le acarició el cuerpo. Era verano y el cielo estaba despejado y muy estrellado, así que luego doña Juana exclamó: «Efectivamente, Antonio, la brisa lleva un aire de misterio. Por estos bosques no sabes lo que pueda habitar en su interior, así que solo encomiéndate a Dios y Él nos librará de cualquier peligro». Antonio no era un hombre de sentir miedo, y lo único que le preocupaba era que su primogénito naciera con bien y al mismo tiempo que su esposa estuviera fuera de peligro. Acelerando el paso, pronto estuvieron nuevamente en casa de la pareja, donde ya Petra estaba con fuertes dolores de parto. Doña Juana rápidamente preparó un lugar donde asistiría a Petra y Aminta igualmente estuvo a su lado para ayudarle en lo que fuera necesario. Antonio se había quedado afuera de la casa, donde encendió un fuego para generar calor y para iluminarse. En eso estaba
cuando vio a lo lejos una figura humana que se escondía entre los árboles. Poniendo atención, se dio cuenta de que se trataba de una mujer. El parpadear del fuego lo hizo dudar si se trataba de una persona real o si solo se trataba de su imaginación. El fuego crujió mientras Antonio trataba de investigar de quién se trataba aquella persona, pero en eso el llanto de una criatura lo hizo devolverse. Su pequeño hijo había nacido. Se trataba de un varón que, según les dijo doña Juana, había nacido bien y sin ningún problema. Antonio se puso muy feliz cuando entró a la vivienda y vio ahí a su pequeño hijo recostado en el regazo de su madre. Lo más difícil había pasado. Pasó entonces que la comadrona se quedó hasta el día siguiente en casa de la pareja para asegurarse que nada fuera a pasarle al niño recién nacido. Preparó después una mezcla de hierbas con las que le embadurnó el cuerpo y a continuación lo fajó en unas cobijas. Cuando se llegó la medianoche, le prepararon un sitio en la casa a la comadrona para que descansara ella también. Pero sucedió que momentos después, la paz y la alegría que reinaban en la vivienda repentinamente se vieron perturbadas. Se escuchó a las afueras de la casita el aleteo agitado de un animal de gran tamaño y que posteriormente se posaría sobre la techumbre de la susodicha vivienda. Esto puso en alerta a todos los ocupantes del recinto y sobre todo cuando se escuchó claramente y muy cerca de ellos el canto de un tecolote. Entonces Aminta dijo: «Dios mío, es la aurora, su canto anuncia la muerte». A esto, doña Juana exclamó: «Recemos, hay que alejar la calamidad de esta casa, puede ser también la peste». Y las dos señoras se pusieron a rezar, mientras que Antonio buscaba su machete para proteger su casa. Extraños gruñidos se escuchaban afuera, que al mismo tiempo eran acompañados de sutiles, pero a la vez macabras risas. Mientras en el interior no pararon los rezos durante toda la noche y la madrugada. Cuando el sol despuntó, todos en la casa sintieron una sensación de paz, pues con la claridad del día, todos los ruidos y miedos nocturnos habían desaparecido. Así que Antonio dejó encargada a Petra con su madre y con doña Juana, mientras él se iba como todos los días a desempeñar sus labores. Confiando en las dos señoras, Antonio partió hacia la hacienda de su patrón. Al llegar, le comunicó a este la noticia del nacimiento de su primogénito, a lo que su patrón le dio muchas felicitaciones. Seguidamente se fue a la caballeriza y montando en la yegua como de costumbre, se fue al campo. Ya los sembrados estaban a la espera de ser cosechados, por lo tanto, los demás mozos del hacendado se dedicaban a otras labores. Y únicamente Antonio recorría la enorme distancia hasta el lugar de la siembra para asegurarse que los plantíos crecieran libres de plagas. Cuando llegó a un maizal, bajó de la yegua y revisó con cuidado todas las plantas. En eso estaba cuando repentinamente, perfectamente pudo sentir que alguien se le acercaba a una distancia de unos 3 metros por la espalda. Rápidamente Antonio se giró, pero simplemente vio ahí a la yegua que yacía amarrada a un árbol con una soga. Pero el animal se mostraba inquieto y resoplaba con el hocico intentando zafarse del mecate. Antonio se acercó para averiguar qué pasaba con el equino, pero entonces escuchó una carcajada burlesca que lo dejó helado de horror.
Y a continuación, la yegua se paró en 2 patas, reventando la soga que la mantenía sujeta. Seguidamente, dando un relincho, corrió sin rumbo por todo el maizal, arrasando con las matas que se encontraban a su paso. Desconcertado por la macabra risa y la huraña reacción del animal, Antonio salió en carrera detrás de él con la intención de detenerlo. Aquella yegua era un animal muy valioso para su amo, y por esto Antonio pensaba mientras corría en que éste jamás le perdonaría que al cuadrúpedo animal le ocurriera algo malo. Antonio corrió siguiendo a la yegua, pero fue en vano su esfuerzo, pues el animal, en cuestión de minutos, desapareció internándose entre las arboledas que colindaban con los campos de sembrado. Exhausto por el gran esfuerzo que había realizado, Antonio se detuvo para tomar un poco de aire y luego llamó al animal a gritos. «Estrella, Estrella, vuelve por favor», le gritaba. Pero perfectamente podía escuchar cómo el galopar de la yegua Estrella se iba haciendo cada vez menos perceptible. Caminó un poco más entre la arboleda que parecía interminable, hasta que llegó a un lugar más pedregoso y donde daba más la luz del sol. Aquel lugar lucía tenebroso y sobre todo porque era completamente desconocido para Antonio. Por esa razón llegó a detenerse y pensar muy bien si debía buscar a la susodicha yegua él solo. De pronto escuchó unos pasos que se acercaban hacia él. Asustado se giró y miró todo a su alrededor. Entonces, a lo lejos, observó que entre la arboleda se acercaba a una muchacha que llevaba cargando en la cabeza unas ramas secas. La muchacha era muy atractiva y por su piel tersa aparentaba tener unos 20 años. Cuando se encontró con Antonio, la muchacha puso un semblante de sorpresa y tratando de evadirlo, caminó hacia otro lado con tal de no pasar cerca de él. Pero entonces Antonio le dijo: «¿Qué tal, linda jovencita? ¿Me podrías ayudar? Creo que me he extraviado en medio de este espeso bosque por estar buscando a mi yegua». Ella se asustó por un ruido y luego corrió hasta aquí. Entonces yo la seguí, pero estando aquí dentro ya no la pude encontrar y ahora estoy perdido. ¿Sabes cómo podría encontrar el camino de vuelta?». La muchacha, bajando la cabeza, respondió con timidez: «¿Hacia qué lugar se dirige el señor?». Antonio sonrió por la actitud de la muchacha y dijo: «Debo encontrar el camino más corto que me lleva al caserío del Cerro Grande. ¿Sabes cómo podría llegar más rápido ahí?». La muchacha negó con la cabeza y luego respondió: «Yo no, pero mi madre conoce muy bien todos estos lugares». Entonces Antonio dijo: «¿Puedes llevarme con ella?». La joven hizo silencio y mirando igualmente con timidez, respondió: «Creo que sí, solo es que a ella no le gustan mucho las visitas». Luego de eso, caminaron los dos recién conocidos hasta la casa de la joven. La casa era en realidad una enramada improvisada junto a una peña. Apenas llegaron, la joven entró a la choza y después de unos momentos salió del interior la madre de esta. La señora estaba ya mayor y tenía una cicatriz en el ojo izquierdo, y al ver a Antonio en lo que era el patio, le preguntó: «¿Así que usted se ha extraviado por estos lugares, joven?». «Sí, así es», respondió Antonio. «La verdad, primero perdí a mi yegua, que salió espantada tras escuchar un ruido misterioso, y luego por correr a buscarla, también me perdí yo».
La señora lo vio muy seria de pies a cabeza y exclamó: «De verdad le digo que estos lugares pueden ser peligrosos para alguien que no los conoce, joven. Y bueno, para llegar a Cerro Grande, usted debe seguir ese sendero». Luego señaló un camino estrecho y prosiguió: «Sígalo sin parar y al final encontrará una roca dividida en dos. Atraviese la roca y suba la pendiente que está adelante. Hay muchas hiedras y vegetación, pero al final de la pendiente encontrará la calzada que lleva a Cerro Grande». Antonio escuchó con atención y cuando creyó haber entendido las instrucciones de la señora, le agradeció y luego se despidió. «Muchas gracias por su ayuda, doña». «Dígame, Blanca», concluyó la señora. «Le agradezco mucho, doña Blanca», dijo Antonio y siguió por el camino que la señora le había indicado. El camino parecía abandonado. Era evidente que nadie, hacía mucho tiempo, había transitado por ahí. Pero Antonio siguió sin detenerse y luego de mucho rato de caminar, finalmente llegó a la roca. La peña estaba partida en dos y en medio la atravesaba el camino. Pasó por el oscuro estrecho y luego encontró la pendiente cubierta de maleza. Al final, después de luchar contra las enredadas, emergió de los matorrales en la calle empolvada que llevaba al caserío. Para ese momento, parecían ser las 4 de la tarde y Antonio se sentía ya muy cansado de tanto caminar. Sin embargo, todavía debía pasar por la hacienda de su patrón, así que no se detuvo hasta que llegó ahí. Cuando llegó a la hacienda, lo primero que hizo fue preguntar a los sirvientes dónde estaba el patrón. Ellos le contestaron que estaba en su estancia con uno de los caporales llamado Mauricio. Antonio, que no quería que se le hiciera de noche ahí, pidió hablar con el patrón en ese momento. Petición a la que el caporal no puso impedimento. Entonces Antonio dijo a su patrón: «Señor Fausto, quiero comentarle algo que me pasó hoy en la milpa. Apenas estaba revisando que todo estuviera en orden, cuando algo que no supe qué era espantó a la yegua de una manera que no la pude controlar. De lo espantada que estaba, reventó las riendas y se fue en carrera hasta que se internó en la arboleda que está contigua al sembradío. Luego, por intentar buscarla, me interné también en el bosque y terminé perdido yo también. Si no hubiera sido por unas personas que me ayudaron a encontrar un camino más corto hasta aquí, jamás hubiese salido de esa inmensa selva». Don Fausto, el hacendado, escuchaba con detenimiento a Antonio, pero antes que pudiera responderle una palabra, el caporal Mauricio interrumpió y dijo: «Muchacho, ¿pero es que acaso nadie te ha dicho que a ese bosque no se debe entrar? Ese lugar está maldito». El hacendado miró al caporal mientras asentía con la cabeza y fruncía los labios. Luego dijo dirigiéndose a Antonio: «El caporal está en lo cierto, muchacho. Ha sido mi error no decirte antes que ese bosque es peligroso». Antonio cambió el semblante y mostrando preocupación preguntó: «Pero, ¿por qué es tan peligroso? Díganme». El hacendado contó lo siguiente: «Cuando mi padre me entregó esta hacienda y los terrenos que contiene, me hizo una advertencia con esa porción de la propiedad. Él me dijo que hace muchos años un hombre llegó al templo de San Carlos buscando ayuda con el sacerdote. La razón era que estaba acusando a su mujer de ser bruja. Juraba que por medio de bebedizos y otras prácticas lo tenía vuelto un títere.
El cura no le hizo mucho caso, entonces el hombre se fue a hablar con el alcalde. Ese alcalde era muy supersticioso y de inmediato pidió interrogar a la susodicha mujer. Cuando vieron que la mujer respondía todas las preguntas con certidumbre bastante, no encontraron culpa en ella. Aún así, el marido seguía con las acusaciones y entonces pidió que se le ofreciera consumir el cuerpo de Cristo. Ella se negó a hacerlo y alegó que no se encontraba en gracia de Dios, pues no era casada por la iglesia. El marido, en cambio, sí consumió la Sagrada Comunión y con eso quedaría en evidencia que la mujer sí era bruja. La gente se escandalizó y le pidieron al señor cura que la hiciera prisionera en las catacumbas que están abajo del templo, pero éste se negó a hacerlo. Eso le dio tiempo a la mujer para huir y que luego se instalara en la espesura del bosque del que hablamos con su pequeña hija recién nacida. Muchos la intentaron buscar para acabar con ella, pero todos entraron al bosque y nunca más salieron. Luego nació la creencia que ese bosque está maldito. Nadie que intente cortar un árbol o quiera invadir ese lugar no logra hacerlo, pues ahí habita la bruja y su hija. Antonio no podía creer las palabras de su patrón y cuando estaba a punto de contar que había encontrado a 2 mujeres esa mañana, tal y como decía la leyenda, una bulla se escuchó a la entrada de la hacienda. Todos salieron a mirar y encontraron a Minta pidiendo que la dejaran entrar. Ante el alboroto, salieron los hombres del salón en donde estaban y apenas llegaron al portón, Antonio preguntó: «Doña Minta, ¿qué le sucede?». La señora respondió ahogada en llanto: «Por Dios, muchacho, esto es obra del mismo demonio. Desde que te viniste al trabajo, el ambiente en la casa se sentía extraño. Cantaban las aves, cantos de agonía, había en el aire un olor a muerto y una aflicción inexplicable nos comenzó a invadir a todas en la casa». Así estuvo todo el día hasta que el sol comenzó a ponerse pálido. Sopló un viento huracanado que parecía iba a levantar las tejas de la casa. Entonces yo tomé un escapulario bendito que siempre cargo conmigo y me hinqué a rezar. La criatura comenzó a llorar incontrolable como si presintiera la presencia de algo malo y en efecto, apenas yo comencé con mis rezos, se rodó del altar una botella con aceite y tras caer al suelo se formó en él el rostro de Satanás. Eso nos erizó la piel a las 3. Entonces doña Juana se quedó junto a Petra tratando de calmarla, pues la puerta de la entrada se comenzó a azotar por sí sola contra la pared con violencia. Antonio, el hacendado y el caporal no pudieron evitar sentir cómo se les enchinaba la piel al escuchar las palabras de Aminta, pero entonces ella prosiguió: «Ay, mi hijo, lo más terrible es lo que pasó después». Los perros ladraron feroces, pero después de un instante huyeron despavoridos dando alaridos. Entonces apareció parada en la puerta la figura de una mujer. Era una joven de pelo chino y largas enaguas. Su cara era afilada y estaba demacrada y sus ojos hundidos sin expresión. Su sola presencia nos paralizó a todas, pues la mujer parecía flotar en el aire. Yo apenas alcé mi escapulario y dije titubeante: «Aléjate de esta casa, malvada mujer».
La mujer abrió su boca mostrando sus putridos dientes y al instante sentimos todos un hedor rancio que nos dejó aturdidas. Y entonces, en ese momento, ella aprovechó, tomó a la criatura entre sus horripilantes manos y se la llevó con ella internándose entre los árboles. Nada pudimos hacer ninguna de nosotras por detenerla, pero doña Juana valientemente me arrebató el escapulario de las manos y se fue tras la mujer, no sin antes decirme: «Tengo que detenerla, tengo que traer a la criatura de nuevo conmigo». Luego se introdujo entre los árboles también. Yo como pude corrí y busqué ayuda con algunos vecinos, pues Petra estaba descolocada, lloraba sin control y parecía que se iba a desmayar. Gracias a Dios, unos vecinos la subieron en una hamaca y la llevaron rápidamente al sanatorio. Mientras todos escuchaban a Minta y Antonio se quedaba mudo de la impresión, dijo el caporal: «Entonces, la bruja del monte sí existe. Ella es quien se llevó a la criatura». Luego, dijo el hacendado: «Tenemos que buscar al hijo de Antonio, pero ¿cómo saber dónde se esconden esas brujas?». Entonces, Antonio tuvo un súbito despertar y dijo con palabras temblorosas: «Son las mujeres que me enseñaron el camino de vuelta. Una está vieja y tiene una cicatriz en el ojo, y la otra es una joven que parece humilde, pero es la misma que describe mi suegra: pelo chino, cara afilada y de largas enaguas». «Tenemos que encontrar a tu hijo», dijo el hacendado. «Yo tengo aquí algo que nos pueda ayudar». Luego, dirigiéndose a Minta, le dijo: «Usted debe acompañarnos, pues será quien nos indique quién es la mujer raptora». Aminta aceptó acompañarlos y luego entraron a la hacienda, donde don Fausto tenía una caja con balas de oro benditas, porque también era un hombre creyente en criaturas demoníacas. Luego encendieron lámparas de queroseno y se fueron por el camino que Antonio les indicó. El hacendado le entregó una daga también bendita a Antonio para que se defendiera en caso que la bruja se apareciera de pronto entre los matorrales. A los demás también les entregó medallas benditas que los protegían de cualquier entidad maligna. Con un machete se abrieron paso entre la espesura y con las lámparas iluminaban bien el camino que cada vez se volvía más oscuro. Cuando llegaron a la roca, escucharon gritos entre la arboleda. Entonces Aminta exclamó: «Dios mío, ¿será esa doña Juana, la comadrona?». Los hombres intentaron adivinar de dónde provenían los gritos. Entonces Antonio les dijo: «Vienen en dirección de la casa en la que estuve esta mañana». Todas las pistas que habían obtenido apuntaban a que aquellas dos mujeres eran las brujas. Caminaron acelerando el paso y luego de casi una hora de camino, vieron a lo lejos la vieja choza de cuyo interior emanaba una pálida y débil luz. Luego, de esa misma dirección, se escuchó el llanto de un recién nacido. Entonces, sintiendo el corazón compungido, Antonio exclamó: «Ahí está mi hijo, ellas lo tienen». Y a continuación se adelantó del resto, aún así se tropezara con las piedras del camino. Los demás trataron de alcanzarlo y luego de un rato se encontraron con la choza y Antonio parado a unos metros de la puerta. De ahí, Antonio le dijo al hacendado: «Necesito que me cubra, patrón, no puedo entrar solo». Entonces el hacendado
cargó el revólver y se fue delante de Antonio. Luego, dándole una patada, tiró la débil puerta muy fácilmente. De inmediato, apuntó con el revólver a las mujeres que yacían sentadas a la mesa tomando sus alimentos. «¿En dónde tienen a mi hijo?», gritó Antonio. Las mujeres se quedaron inmóviles y sin decir una palabra. Entonces el hacendado dijo: «Doña Minta, ¿es esta la mujer que raptó a su nieto esta tarde?». Doña Minta respondió: «Es ella, pero esta tarde tenía un aspecto espeluznante, como si estuviese endemoniada. A lo mejor estaba poseída por algún maligno». Finalmente, Blanca, la madre de la acusada, exclamó: «¿De qué se trata todo esto? Veo que ni separándome de la gente hipócrita me voy a librar de sus locuras. Hace muchos años se me acusó de algo que yo no era y no soy ni seré, y mi hija tampoco lo es. ¿Cómo es posible que su locura les haga venir a acusar a esta pobre niña que no tiene más quien la defienda que yo, su madre?». Entonces el caporal dijo: «¿Jura por Dios que usted y su hija no son brujas, señora?». Blanca respondió: «Se me acusó de bruja hace 20 años, solo porque no soportaba ya el infiel de mi marido ni sus maltratos y quise abandonarlo. Y cuando iban a lincharme, huí hasta este lugar donde me enteré que estaba embarazada, y lejos de toda esa gente que me causó tanto daño, he criado sola a mi hija como una buena persona, no como una ignorante. En este lugar encontré paz y tranquilidad y con seguridad les digo, ni ella ni yo somos brujas. Esa jovencita a la que usted llama inocente entró en la casa de mi yerno y nos arrebató a mi nieto recién nacido. Yo te he visto, te reconozco, muchacha, no lo niegues», replicó Aminta. Pero la joven se cubría la cabeza con sus brazos encogiendo los hombros mientras decía llorando: «Yo no sé de lo que dicen, se los juro». «Dime dónde está mi hijo y nada malo te pasará», respondió Antonio, a lo que Blanca replicó: «¿Acaso no eres tú el joven a quien ayudé a salir de este inhóspito bosque este mediodía? ¿Esto me gano por hacerte un favor? Para ser sincera, este bosque tiene sus misterios. A lo mejor sí hayan brujas, porque ya he vivido sucesos extraños, pero mi hija y yo no somos brujas». Antonio sacó la daga que le había dado el hacendado y dijo, hirviendo en cólera: «Por última vez, señora, dígame dónde tienen a mi hijo y nada les va a pasar». Entonces Blanca gritó: «Yo no tengo a tu hijo, entiéndelo». A continuación, en un arrebato de cólera, Antonio se lanzó sobre ella y le clavó la daga a la altura del pecho, hiriéndola de muerte. Al instante, la mujer cayó al suelo y expiró dolorosamente sobre un charco de su misma sangre. La joven, al ver esto, temblando de nervios, corrió hacia su madre, pero al mismo tiempo el hacendado le puso el revólver en la cabeza y le dijo: «No intentes hacer nada de tus magias, porque estas balas están benditas y hagas lo que hagas, una bastará para acabar contigo». La chica lloraba desconsolada y no podía ni siquiera pronunciar una palabra. Luego, abrazando el cuerpo ya inerte de su madre, se tocaba el pecho, llenándose de la sangre sus vestidos. El caporal dijo nervioso: «Tengamos cuidado, es posible que quiera hacer un ritual para revivir a su madre.
Yo, por lo que veo, esta chica no va a hablar porque las brujas son así, dan la vida por Satanás sin pensarlo. ¿Qué estamos esperando para acabar con ella? El llanto del niño provenía de esta casa. Doña Minta la ha señalado como la mujer que se les apareció esta tarde y al entrar aquí ya no hay llanto y ellas comen plácidamente. Está claro, Antonio, estas mujeres se comieron a tu hijo. Antonio gritó como un loco y arrebatándole el arma al hacendado, la descargó completamente sobre la muchacha. Ahí, una encima de la otra, quedaron madre e hija abrazadas entre ellas y abrazadas también por la muerte. Aminta consoló a Antonio, pues no podía creer de qué manera había perdido a su pobre e inocente hijo. Para terminar, juntaron ramas secas y poniéndolas alrededor de la casa le prendieron fuego. Mientras volvían a la hacienda, el caporal les dijo: «Lo único rescatable de esto es que logramos acabar con las famosas brujas del bosque, la madre y la hija». Claramente aquellas palabras no le dieron ningún consuelo al acongojado de Antonio, pero al menos estaban seguros, habían acabado con las famosas brujas. Los días posteriores a aquel no fueron sino más que terribles, pues se le dio la noticia a Petra que su hijo no volvería más, y a los familiares de doña Juana también se les comunicó lo que había pasado con ella, y a partir de ahí jamás la comadrona volvió a aparecer. Todo parecía ser penas y penas en aquel humilde caserío, pero al paso del tiempo y poco a poco y con esfuerzos, la vida volvía a recuperarse. Petra terminó por resignarse de su pérdida, al igual que Antonio. Este segundo continuó con su trabajo como mozo del hacendado Fausto. Y como una manera de demostrarle a la pareja que la vida volvía a ser bonita, los llevó a vivir a la hacienda en una casa contigua a la mansión principal. Aquello, de alguna manera, hizo que la joven pareja retomara su vida y pronto se les volvió a ver sonreír. Y cuando ya habían pasado algunos meses, Antonio volvió a cuidar las tierras que tuvo a cargo desde un principio, pues por sus propias palabras, ya se sentía listo para volver a aquel lugar, y más ahora que ya no había brujas. Un viernes salió muy optimista en un nuevo quino hacia los contiguos sembradíos. El día estaba soleado y la vegetación color verde transmitía vida y esperanza. Antonio ya veía las cosas de manera diferente cuando de pronto, antes de llegar a aquel mencionado lugar, divisó a lo lejos a la yegua bermeja que había perdido meses atrás. Sorprendido, vio que el animal lucía exactamente igual que como el día en que se había escapado. Rápidamente bajó del caballo y poco a poco se acercó a la yegua llamándola por su nombre. El animal, muy entendido, caminó hacia él mientras comía la hierba. Incrédulo, Antonio comenzó a reír, pues no se imaginaba la impresión de su patrón cuando llegara nuevamente a la hacienda con la yegua Estrella. En cuanto pudo la montó y cabalgó por el potrero con ella, pero pronto le cambiaría el semblante de feliz a desconcertado al mirar algo que lo dejó sin aliento. Mientras andaban el animal, miró a lo lejos a doña Juana y en sus brazos estaba sosteniendo a un niño. Él se acercó intentando comprender las cosas y preguntó: «Doña Juana, ¿es usted?». Y la mujer respondió: «Sí, soy yo, y este es tu hijo,
y el animal que estás montando es mi madre. La yegua dio un relincho y se paró en dos patas, lanzando a Antonio por los aires. Luego, frente a sus ojos, aquella yegua bermeja se comenzó a transformar en una mujer, y en una idéntica a la chica que él le había quitado la vida. Antonio se frotaba los ojos, pues creía que se trataba de una pesadilla, pero no. Era real. Luego, doña Juana se le acercó y le dijo: Antonio, te presento a mi madre. Ella es a quien llaman la bruja de la hacienda. Ella y yo somos las mujeres de la historia que tanto se cuenta por acá. Si ves que mi madre es más joven que yo, es porque a ella le encanta comer niños recién nacidos. Y eso es lo que la mantiene así. Por eso es que yo soy la comadrona. Pero, ¿sabes? Ella quiere formar una familia contigo. Por eso van a vivir juntos, tú, tu hijo y ella. Antonio se había quedado traspuesto ante lo que veía y escuchaba. De pronto, sintió una mano gélida que lo tomó del brazo. Y jalándolo con fuerza lo arrastró hasta el bosque, mientras él daba gritos sordos. Nadie volvió a ver a Antonio jamás. Lo único que encontraron fue el caballo con el que salió la última vez. Y días después apareció doña Juana, contando que las brujas la habían mantenido secuestrada, pero que teniendo piedad de ella, la habían dejado libre. Pocos días después, volvió a su oficio de partera. Se cuenta que aún en la actualidad sigue ejerciendo ese oficio. Claro está, Petra, el hacendado y el caporal quedaron desconcertados ante la desaparición de Antonio, mas nunca pudieron descubrir su paradero y mucho menos el infierno que estaba viviendo con la bruja de la hacienda. Lo cierto, mis amigos, es que en aquel desconocido bosque habitan muchas mujeres que fueron acusadas de brujería, y ya sea que lo fueran o no, ese es ahora su hogar. Es el bosque quien hasta el día de hoy las cuida, es él quien las protege de todos sus enemigos.